Bueno, seguimos en este programa número 139 de La Fragua. Estábamos en comunicación aquí mismo con Walter Soriano, quien es abogado, activista y defensor de los derechos indígenas, recibido graduado en Cuba. Bueno, en la primera parte, para quienes recién se están conectando, pueden volver al YouTube. Estuvimos charlando un poco, bueno, sobre lo que fue su experiencia de estudiar en Cuba y todo lo que tuvo que ver con ese proceso. En cuanto a eso, te quería preguntar, Walter, ¿cómo ha influido tu formación en Cuba en tu práctica profesional actual? Eh, Mire, te puedo decir casi en su totalidad, ¿no? Lo que hoy es mi vida y la verdad, eh, orgulloso, orgulloso por un montón de cosas, ¿no? Y poder diferenciar de las cosas que es para bien y que es para mal, ¿no? Digo, hablo en colectivo siempre, que es para mal o bien para mi pueblo, ¿no? Eh, Porque yo hablaba en el bloque anterior de cómo fue mi historia en rasgos generales, ¿no? No hay un montón por medio, lo que uno ha vivido y cómo era naturalizar cosas que uno lo hacía ruido. Y bueno, Cuba a mí me dio claridad, ¿no? Me dio claridad de este mundo, ¿no? De las realidades de diferentes partes del mundo, de mi país, de América Latina. Me dio claridad en el sentido de que de dónde estar orgulloso, digamos, de dónde provengo, de mi identidad y de lo que pienso y de lo que pensaba que me hacía ruido, no era de alguna forma me hizo ver que no es una cosa, que no era eso lo que uno veía, esta injusticia. Lo que pensaba me ayudó a consolidarlo, y con claridad y con contenido, y que no fue tema de ahora, sino que muchos compañeros y compañeras lo vienen haciendo, lo hicieron en América Latina, pensando en nuestro pueblo, ¿no? Y la verdad que eso me dio Cuba, seguridad. Seguridad no solo en el ámbito profesional, sino en el ámbito personal, en el ámbito donde me muevo. Así que por eso me dio Cuba. A mí, un ejemplo, te digo, por ejemplo, la injusticia, a donde uno cuando era adolescente veía ese desequilibrio, ¿no? Unos más y otros no, otros menos. Uno no tenemos para comer, otros sí, ¿viste? Y todo lo que ve alrededor, como te decía, yo vengo de un pueblito que en ese momento no estaba la minera, y vos veías, era una pobreza, digamos, absoluta, digamos, ¿no? Y uno lo naturalizaba, decir, bueno, eso no, como decir, este es mío y este es lo que me tocó, ¿viste? Claro. Y no veía que había toda una cuestión de interés, quién, para quién, por qué estamos así, digamos. Y bueno, cosas como eso, Cuba me dio, digamos, esos datos, me dio que no es cosa natural, sino que es una cuestión de alguien que lleva adelante eso, o de un sector, o de un país. Así que bueno, un ejemplo como eso, millones, ¿no? Y bueno, eso me dio Cuba, esa seguridad y de que poder cambiar algo que está mal, poder luchar, y se puede. Así que bueno, eso me dio Cuba. Recién charlábamos, terminado el primer bloque, y bueno, y hablamos un poquito más específicamente sobre algunas cuestiones, algunas diferencias, ¿no?, de Cuba. Y hablabas esto de cómo el Estado sí supervisa ciertas cuestiones, pero que nos reíamos y decíamos, bueno, la supervisa en bien común de la sociedad. Sí. Nosotros acá analizamos un montón de cuestiones en este programa que tiene que ver también con la participación de los estados, de estos estados capitalistas nuestros, y cómo muchas veces toman decisiones porque también supervisan, se hacen los liberales, pero en realidad también supervisan y controlan, pero siempre en mérito y cuidando los intereses de los grandes, ¿no? Sí. En esto que vos marcas de la desigualdad. Entonces,
nada, esto nos lleva y nos trae directamente, sobre todo vos que mencionaste recién la minera, ¿no? Nos trae mucho a, bueno, la actualidad en nuestro país, sobre todo en la provincia de la que vos venís. Digamos, estas características generales de la desigualdad, de la pobreza y todo esto no han cambiado. Y de hecho últimamente estamos viendo, a partir de los proyectos que se realizan allá, una desigualdad tremenda, como cada vez se va marcando más quiénes son los que terminan siendo beneficiados con ciertas medidas y quiénes perjudicados y así. Entonces te quería preguntar, referido a los territorios en Jujuy, ¿cuál es la situación actual de los pueblos originarios en Jujuy con respecto a sus territorios? Bueno, nosotros tenemos que un poquito indagar a nuestra historia, ¿no? Un poquito, no mucho, para comprender lo que está pasando a dónde están instalados, digamos, la explotación minera, ¿no? Catamarca, Salta, todos esos lugares, ¿no? Nosotros arrancamos de la profundización con Gerardo Morales en el 2015, ¿no? Y con la reforma de la Constitución en el 2023, donde prácticamente se ponía en forma ya consolidada en leyes al servicio de las mineras, ¿no? A la cual reafianza el gobierno nacional con la llegada de Javier Milei, con la ley de, bueno, el RIGI, las grandes inversiones extranjeras, y con la reforma de la ley de glaciares. ¿Esto qué hacen? Por ejemplo, ¿por qué afectan directamente, en este caso, a las comunidades y en realidad al pueblo en general, a donde nosotros prácticamente el agua que se alimenta en nuestra provincia son de glaciares, el agua potable? Entonces, ¿qué pasa? Con la reforma constitucional, toda una historia, ¿no? Atrás también, pero voy a tratar de enfocarme en lo que nos importa. Hizo Gerardo Morales en la Constitución, tocó esos temas fundamentales, el tema de tierras, el tema de agua y el tema de recursos naturales. Queda en mano absoluta de decisión del Poder Ejecutivo, no de un legislativo donde se debata, no, a manos del Poder Legislativo, no, de Ejecutivo, en este caso encabezado por el gobernador. Sumado a todas las complicidades de los sectores, tanto de un partido como del otro, ¿no? Que llevaron adelante esa reforma, que es directamente sobre la disposición y de las tierras fiscales. Ahora, ¿qué pasa? Para tener en cuenta, digamos, en Jujuy supuestamente se regula todo lo que fue las personerías jurídicas de las comunidades originarias. Y las comunidades originarias que tienen personería jurídica, se supone que hay un relevamiento, pero no la propiedad comunitaria. Son unos contaditos con los dedos que existe la propiedad comunitaria. En su momento existió el INAI, que se encargaba de un poco hacer los relevamientos de las comunidades con el futuro de consolidar y que se haga en el futuro una propiedad comunitaria. Nosotros tenemos un montón, casi nosotros todos, la provincia de Jujuy en realidad el 80-85 son descendientes de un par de las comunidades, pero existen muchas comunidades, digamos casi toda la provincia. La mayoría no tiene personería jurídica, pero sin embargo viven años ancestrales, ¿sí? De generación en generación. Son su territorio, digamos, más allá que el sistema occidental haya dicho, che, si no tenés el papel no sos dueño, ¿entendés? Y detrás de eso hay un montón, vos has visto, de acuerdos, injusticia, sí, claro, robo y lo que vos quieras. Entonces, al regular esto, el Estado provincial lo que hace es, hoy está pasando, ¿no? Hoy, hace 3 días, la última intimación de desalojo a miembros de las comunidades que no tienen relevamiento, no tienen personería, nada. Entonces dice, bueno, son tierras fiscales, está regulado en nuestra Constitución y listo, lo voy intimando para que salgan. Y eso está pasando en todos los sectores de la área minera, en los sectores de áreas turísticas, siempre en favor de los intereses de pocos, digamos, oportunistas.
Y el agua, con la reforma, bueno, inclusive Gerardo Morales lo regula el tema del agua que te decía en la Constitución, pero lo afianza hoy, tiene completamente todo allanado con la reforma ahora de que hicieron la ley de Gracial. Porque más allá que dice, bueno, que da una facultad a la provincia, pero con todo a su favor, claro, ya es como todo luz verde. El tema del agua, ¿qué hace? Toca principalmente la reforma glacial, que donde dice la reforma de los peliglaciales, pero hace parte de todo, es como el humano, vos te sacan no sé, una parte del cuerpo, ya no sos. Claro. Y aparte los peliglaciales son como un regulador, ¿no? Automático, como una llave automática del agua potable. No es que son humedales que van soltando de poco, ¿no? Al tema general, el científico claramente va a decir al técnico más específico. Y mueves eso, se mueve todo. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Las mineras que están ahí abajo, ahí nomás, las venas, por las aguas bajan a los lugares por venas bajo la tierra, ¿no? Y pinchan y empiezan a sacar 5.000, no sé, por minuto cuánto utilizan de agua, ¿no? De agua potable. Sumado a que el material, el litio como tal, necesita lo blanco, cuando uno lo conoce, lo blanquito que es el litio, ¿viste? Pero la tierra, cuando sacan tierra, es como tierra pero claro. Después lo lavan con químicos, en este caso agua potable, agua, digamos, de los glaciares que necesitan agua, y cal y otros materiales. Y vos te preguntarás, ¿dónde va esa agua? Vuelve. Hay al ambiente, al lugar, al pueblo, a esos lugares donde están. Se arruina el ecosistema, se arruina todo. Dicen que no, pero hasta uno mover una casa, ¿no? Una casa, vos tenés tu casa y hace un pozo y llueve o algo pasa, vos sabés que hay un cambio. Claro. Más allá que no sé pero imagínate si esto están profundizando. Bueno, hoy la reforma glacial está al servicio de las mineras, de esa minera, ese tema de agua, el tema de tierra con la reforma constitucional. Y el tema con el tema de los recursos pasa lo mismo. Y bueno, eso es lo que está pasando, los recursos naturales, eso es lo que está pasando en nuestra provincia. El RIGI, de otro tema que te decía yo, porque siendo que no llegó ninguno todavía, pero quienes están utilizando su beneficio, los que estaban ahí, nada más, dicen, quiero regirme por esta, no pago impuestos, y bueno, cada vez sí están llegando más trabajadores de otro, por ejemplo, de China, ya tenemos varios trabajadores de China, digamos, y bueno, los trabajadores del lugar, prácticamente, nada, en la pobreza, en la provincia, en la pobreza, digamos que no hay ningún rédito, digamos que vos digas, no, sí, la provincia está buena con la explotación, no es así. Claro. Sí, nosotros acá, bueno, la otra vez nos juntamos más o menos para producir esta entrevista y este programa y nos reíamos, todavía no hemos decidido si finalmente va a quedar para cuando termine el programa, pero una frase muy típica que es hecha la ley, hecha la trampa, ¿no? Sí. Y que nosotros creemos que, bueno, hay que informarse, hay que tener hay que leer y hay que ser crítico. Porque también estas personas que legislan, ¿no? O desde el mismo Ejecutivo, las leyes que se presentan y todo esto, son muy vivos, ¿no? Y con palabras bonitas dicen cosas terribles que nosotros queremos empezar a desentramar un poco, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque cuando buscábamos información, la información que bajaba el gobierno de Jujuy sobre la reforma, hablaba de la consulta, ¿no? De la libre consulta y cómo según ellos, se reconocían a los pueblos originarios en un montón de artículos y que, de hecho, él mismo se proclamaba, Gerardo Morales, como de los pueblos originarios, iba y se sacaba fotos con algunos y tal. De folclorización, de lo que sea, de la Pachamama, no, nada que ver. Gerardo montó toda una logística para llevar esto. Está bien, salió a decir que estaban los derechos de los pueblos originarios y como había problemas, vamos a dejar algo general, muy chiquitito, por si vamos a agregar en el futuro. Pero estaba oculto, te acaba de decir, no estaba oculto, estaba evidente, esto que te decía por otro lado, temas que son la vida o el territorio, lo que es de las comunidades originarias, que es la tierra, el agua, el medio ambiente. Claro. A eso fue por otro artículo, ataca directamente, y hoy están en plena ejecución. Claro.
Y sumado, me estaba olvidando, al cambio, famoso el cambio de la matriz productiva. Sí, eso, lo que termina sucediendo es que los poderosos, que ni siquiera son de ahí, porque vienen de otros países o con capitales en otros lugares, vienen y terminan dominando y hacer uso y abuso del territorio que, como bien decíamos, corresponde a las comunidades, Sí. corresponde al mismo pueblo, Así es. ¿no? Bueno, te iba a preguntar qué intereses están por detrás de todas estas reformas. Creo que ya lo hemos, Sí. ha sido evidente. Creo que ya hemos respondido a la pregunta de cuáles son los intereses que están por detrás de todas estas reformas. Bueno, Walter, buenísimo. Agradecerte nuevamente por estar acá, por tomarte este tiempo para contarnos sobre tu experiencia, pero también sobre lo que está sucediendo en Jujuy. Nosotros en este programa tratamos bastante el tema y sabemos y han hablado muchas personas de Jujuy denunciando estas mismas cosas que vos estás denunciando, así que para nosotros tener de primera mano toda esta información es muy valioso, sobre todo para la cantidad de gente que no sabe, que por ahí nos escucha y que esta información no aparece en los grandes medios, y como hablábamos por fuera del micrófono, son las radios comunitarias las que se encargan de decir la verdad sobre lo que está sucediendo. Nos pintan espejitos de colores, pero en realidad lo que estamos viendo es el mismo saqueo, la misma explotación que denunciaba el Che Guevara hace tanto tiempo. Y la colonización en su tiempo, Y es en lo su mismo. tiempo, es una continuidad. Sí, hoy lo vemos con fuerza, no será así sacándonos el oro, pero están llevándose todos nuestros recursos. En síntesis eso. Y siempre para un solo lado. En el pueblo lo que menos tiene, así que sí, está pasando eso. Lo que dijo el Che, yendo más alto en lo que fue la colonización y todo el saqueo, y bueno, está pasando lo mismo. Sin embargo, también está bueno decir que hay un pueblo que resiste, ¿no? No, eso sí. Nosotros en el 2023 se conoció claramente el que fue el jujeñazo, ¿no? Y donde la mayoría del pueblo en todos se alzaron contra esa injusticia, ¿no? Y donde estuvieron cortados rutas, donde no manifestando esta injusticia, sino que se aplicó este método como siempre lo aplica el poder, con diferentes perseguimientos, en este caso como herramienta principal la justicia. Jujuy es prácticamente todo está a manos del gobierno oficial, en este caso con Gerardo Morales, pero con Sadir, ¿no? Que hoy Carlos Sadir es el gobernador, pero corresponde a Gerardo Morales, llevado todo la justicia cuando deciden hasta opinar, hoy te meten preso. Por ejemplo, a los tuiteros que opinaron sobre Gerardo Morales los metieron presos. Entonces eso también para pensar en el futuro, ¿no? Tal vez no vendrán los elementos, o no veamos los elementos tradicionales, o que van y no sé, las desaparición, pero hoy existen los medios de comunicación, los medios digitales, lo que son hoy, te persiguen por eso en las redes, también para pensar en el futuro, claro, ¿no? Claro. Porque nosotros lo estábamos viviendo en Jujuy, eso de, por ejemplo, como te decía yo, tuitear por alguien y van y te buscan y te meten preso. Así que las intervenciones, el pinchado de teléfono es como moneda corriente en Jujuy, ¿no? Y entonces hay un pueblo que resiste, pero también yo creo que también hay para pensarlo lo que está pasando con lo que hoy es el manejo de las redes y todo eso, ¿viste? Que está no solamente en mi provincia, el descontrol que está con eso en todos lados. Bueno, bárbaro, Walter, muchísimas gracias, te dejamos tranquilo entonces. Nosotros vamos a continuar con este programa número 139 de La Fragua. Vamos a escuchar algunas canciones. Le recordamos a la gente que se puede comunicar con nosotros al 351-878-3352. Si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, alguna duda, también lo pueden comentar en vivo por el YouTube. Y bueno, estén atentos a la pregunta del día de hoy. Y bueno, continuamos, nos vemos ahora en un ratito. Vayan a escuchar una musiquita.